Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube, El Garilosas, un canal donde tú vas a poder encontrar distintas temáticas y ejercicios resueltos a mano que tienen que ver con el área de estructuras, principalmente clases de mecánica de materiales, estática y análisis estructural. También que complemento para mis estudiantes de análisis estructural, análisis matricial en la universidad. Entonces, mira, anteriormente habíamos dado una entrega de unos videos para resolver este ejercicio que ves en pantalla con el método de las fuerzas. Entonces, ahora vamos a complementar un poco también introduciendo un software bastante elegante e interesante que podrías considerar. Incluso podrías empezar teniendo una prueba en él de 14 días si te inscribes y le das acceso gratuito. O también hay distintas modalidades para que puedas probar el sistema a través de una cuenta de estudiante o ya una cuenta profesional o según sean tus necesidades. ¿Ok? Entonces mira, vamos a trabajar con este ejemplo. ¿Ya? Y para poder modelarlo, entonces tenemos que tener en cuenta a modo rápido lo que significa un modelado en un software o un modelado estructural. Entonces, no es más que una interfaz. Hacemos uso de una interfaz para poder, ¿qué cosa? Ir creando ahí los elementos que necesitamos tener en cuenta para hacer un análisis. Hay que entender también otro aspecto. El método de solución que utiliza este software o cualquier software comercial que existe en el mercado es a través del método de elementos finitos o Final Element Method en sus siglas en inglés. Entonces, este está enfocado para problemas que tienen que ver con una orientación hacia el uso de la rigidez o hacia la solución de algo que se llama campo de desplazamientos. ¿Ya? Pero no hablaremos mucho de esto. En otros videos vamos a tocar un poco sobre esto. Pero ok, la intención es probar la solución que tenemos acá, hecho con el método de fuerzas, utilizando este software. Ya después en otras entregas, como les comentaba, vamos a hablar un poco sobre el método de rigidez. ¿Ya? Entonces, empecemos a modelar. Para modelar, fíjense bien, hay muchas maneras de cómo poder crear un modelo, pero en sí lo que necesitamos saber únicamente es, ok, si yo quiero introducir un elemento, es decir, un elemento de viga, un elemento de columna, necesito tanto definir lo que es un nodo inicial, un nodo final, que me permite a mí tener en cuenta algo que se llama conectividad. Es decir, oye, mi elemento va construido entre dos nodos, inicial y final. Por lo general llamamos I u J, o también podríamos llamar E, o, o hay unos que lo llaman, digamos, B de beginning y E de end. ¿Ok? De cualquier manera. ¿Para qué necesito esa directividad o esa conectividad para poder crear qué cosa? Mi eje local, X' y Y', con el cual se orientan nuestros elementos. Entonces, para llevarlo al software requerimos datos de entrada en cuanto, oye, yo necesito un nodo. En el nodo tiene que haber coordenadas que pueden ser X, Y, Z en cualquiera de estos dos, o sea, necesitamos esa información. También requerimos que el elemento tenga ciertas propiedades, propiedades de módulo de elasticidad, de área, de inercia y la longitud queda en función de las mismas coordenadas. Fijémonos que en este caso, en la solución con el método de fuerzas, hacíamos uso de un valor de I constante que luego se simplificaba cuando resolvíamos el sistema de ecuaciones basado en compatibilidad. ¿Ya? Eso se da pues porque el método es lineal elástico, ¿ya? Entonces se logra simplificar. Ahora, con la parte de rigidez sí se requiere evaluar estas condiciones, pero al igual cuando se hace la solución de los sistemas ahora basado en equilibrio, fíjense bien, las ecuaciones que usábamos para el método de fuerzas planteábamos compatibilidad. ¿Ya? Al alterar la estructura llevándola a una estructura primaria. Ahora con el método de rigidez lo que hacemos es que alteramos el equilibrio, ¿ya? El equilibrio de los nodos. Y de ahí obtenemos ecuaciones. Y las ecuaciones que resolvemos son ecuaciones que están en función de los desplazamientos. Aquí usamos compatibilidad
para obtener fuerzas y aquí utilizamos ahora equilibrio para obtener desplazamientos. ¿Ya? Es decir, el equilibrio se obtiene usando fuerzas y que quedan expresadas en desplazamientos y aquí usamos desplazamientos que quedaban expresadas en fuerza. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, que el enfoque es un poco distinto, pero ahora al calcular los desplazamientos, al igual al plantear las ecuaciones, se puede, para el método de solución de problemas lineal elásticos, se van a simplificar estos valores. Entonces podríamos darle, no sé, algunos valores random, es decir, cualquiera ahí. Ok, entonces vamos directamente al código. Okay, perdón, al programa. Entonces, miren, ustedes pueden acceder al programa, se llama SkyZip, aquí lo ven en pantalla. Pueden en Google colocar skyzip.com, lo tienen en español, lo tienen también en inglés, simplemente cambiando el idioma según sus preferencias. Y este es un software que ustedes van a poder acceder a través de la nube, es decir, es ingeniería respecto a cloud o cloud engineering. Entonces, ¿en qué consiste? Al igual que cualquier otro software de ingeniería estructural, ustedes podrán modelar su, su edificio o utilizarlo también para la parte académica, como ustedes gusten. ¿Ya? Y en sí consiste en, oye, crear un modelo geométrico con las características mecánicas, físicas de los materiales y los elementos para llevar a cabo pues una investigación numérica, ya sea utilizarla para fin de investigación, utilizarla para fin de diseño estructural. Entonces, en otros videos hablaremos un poquito más sobre la interfaz de lo que consiste el, el, el software. Aquí le puedes dar donde dice Get Started for Free, te puedes suscribir, colocar tu correo y vas a tener acceso a 14 días para poder probar el software. ¿Ya? Entonces espero que sí lo hagas. Pero hoy, como estamos en la parte académica, entonces hoy vamos a dedicarlo a crear este ejercicio para que, por ejemplo, mis alumnos de la universidad pues puedan también hacer parte de sus tareas, porque hacemos uso del programa para complementar la parte académica. Entonces yo ya tengo aquí abierto la interfaz del programa en cuanto a mi cuenta educacional, ¿ya? Y con la universidad en el cual en este caso pues estamos trabajando, ¿ya? Entonces, la manera de cómo crear los distintos modelos tiene que ver con las distintas funcionalidades que están integradas en este software. Entonces, la parte de análisis, la general, es decir, aquel que te permite construir un modelo 3D completo, complejo, de cualquier geometría, está aquí en Structural 3D o el S3D. Luego hay otras aplicaciones más propias para, digamos, casos específicos como vigas, como la parte de la construcción de la sección de los elementos, también la corrida de armaduras. Y después de aquí, si lo necesitas para el diseño, bueno, tienes mucha amplitud. ¿Ya? Entonces, desde diseño de elementos, de concreto, de acero, fundaciones, cálculo de cargas de viento, cálculo de cargas de sismo, elementos de diseño compuesto, muros de retención, etcétera. Como te digo, en otras entregas vamos a hablar un poco más del software. Hoy lo vamos a hacer en vistas a poder trabajar con nuestro modelo. Mira que hay unos ya modelos que se han creado. Entonces vamos a empezar aquí, dándole clic en el Structural 3D. Esto es, ya una vez tengas una cuenta gratuita, ya vas a acceder aquí con tu correo y todo, y lo puedes probar. Si te interesa, pues la parte de tenerlo en tu universidad, pues bien puedes escribir a la parte de- del servicio al cliente y ahí te van a apoyar adecuadamente. Entonces démosle clic acá. Entonces, al darle clic ahí, se nos abre esta ventana principal donde nos pregunta, oye, ¿cómo quieres trabajar con tus modelos? ¿Lo quieres hacer a través de algo que ya tengas preelaborado? ¿Lo quieres hacer a través de una plantilla? ¿O quieres subir algún archivo? Tanto un archivo, miren, esto es importantísimo que ustedes sepan. Dado que esta tecnología es en la nube, maneja ciertos estándares y se pueden crear archivos, es decir, modelos, incluso a través de
hojas de texto plano, o sea, en formato de diccionario, algo que se llama JSON. Después hablaremos un poco de eso, que es la otra parte brillante de este programa, que es el manejo de la API, de la Application Program Interface. Después vamos a hablar de eso. Por el momento se le vamos a dar aquí Start New. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tal como todo software estructural, necesitamos tener zonas donde, oye, yo quiero crear la geometría, quiero crear las secciones, quiero crear y asignar cargas. Entonces, así de esa manera se dispone en este software. Lo bueno es que aquí es bastante intuitivo, ¿ya? Entonces, tengo a la izquierda acá la ventana de donde yo puedo ir creando nodos referido al modelo. Fíjense bien cómo está esto seccionado. Modelo, cargas, cargas dinámicas. Y después las típicas herramientas de archivos, edición, herramientas adicionales, lo que es características propias que quieras definir en, tus- en tu área de trabajo. Después, acá tendremos también la parte del modelo. Un momento. Entonces, esta es la zona de trabajo. Miren, aquí tenemos modelos para el mismo programa te va diciendo, mira, tienes un error aquí, podrías mejorar esto, etcétera. La solución, según los métodos de análisis que se pueden tener eh, en la práctica profesional y que están incluidos en el software, y el diseño. Entonces, vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Vamos a crear los nodos. Entonces, primero, en los nodos. Para eso hay que tener en mente siempre, oye, cuáles son las coordenadas. Y si ven acá, tendríamos el punto A, una coordenada 0, 0. El punto aquí de la intersección de estos elementos sería 0 y 5. Y después 5 con 5. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso de ahí. Así que el primer nodo, le damos nodos. Y de esta forma, miren, muy sencilla, muy intuitiva, el primer punto que esté ubicado en el 0, 0. ¿Ya? Y por defecto, nuestro plano es XY. Entonces, para poder subir, por decirlo así, eh, para tener el punto 2, entonces ya una vez le dimos aplicar, ya se creó el primer punto. El otro punto es automático y te dice, mira, ya tienes el punto 1 y ahora con el punto 2 hay que crearlo. ¿En qué posición? En 0. En Y, ¿cuánto sería? 5 metros. De inicio, las unidades están con respecto al sistema métrico, ¿ok? Entonces le damos acá, aplicar, y ya tenemos nuestro punto 2. Luego, el otro punto estaría a 5 en X y a 5 en Y. Y le damos ahí, aplicar. Entonces ya tenemos ahí nuestros puntos por donde vamos a crear nuestro modelo. Entonces, ¿qué requerimos hacer? Ok, si ya tengo mis nodos, ahora mi elemento va entre nodos. Entonces, ¿qué elementos? Primero, como les comentaba, cuando hacemos el cálculo manual, como la rigidez EIEA se simplifica al momento de la evaluación de las ecuaciones que se plantean, sean las ecuaciones de flexibilidad o sean las ecuaciones de equilibrio en rigidez. Entonces, pero en estos métodos sí se necesita evaluar directamente esas rigideces, ¿ok? Entonces hay que introducir algo, ¿ya? Entonces para introducir algo podríamos tal vez con fines de este ejercicio ingresar algunas secciones, una sección típica, aquí en sections, claro, el programa está en inglés. Entonces, y si ven aquí en modelo ya hay un warning, es decir, oye, tu modelo todavía no está listo para ser resuelto. Ya debe contener al menos un miembro o una placa, ya dependiendo pues, de lo que quieras analizar. Entonces, aquí en secciones hay pues opciones que se pueden ingresar aquí de manera genérica. Ya, entonces le vamos a dar un nombre aquí, le vamos a dar, no sé, elemento genérico. ¿Ya? El material que sea cero. El área, no sé, pensemos tal vez un área de unos 15.000 milímetros a la cuarta, tal vez acá en las inercias podrían ser, no sé, unos 120 E a la 6, igual acá, 120 E a la 6. También recuerden de que al ser genérico
se está haciendo un análisis tridimensional, es decir, él necesita las propiedades tanto de la inercia en Y, en Z, que son las principales del elemento, como la constante de torsión. Vamos a darle, no sé, 50. Esto es algo genérico, que lo necesitamos solo para poder modelar el elemento. ¿Ya? Entonces, pueden darle aquí en avanzado y crear ciertos datos adicionales que tienen que ver con el área de corte a considerar también. Pero lo dejaremos así. Luego le damos a aplicar y ya hemos creado el elemento. Ya está aquí. Miren, si le damos ahí, ya lo tenemos en esta lista. Ok, entonces nos vamos a regresar. Ahora, la sección ya está creada. El miembro. Entonces hay que crear los miembros o los elementos. Entonces le damos en miembros. Y aquí tenemos varias opciones. Fíjense bien. En la parte custom significa, o sea, algo que es propio tuyo con respecto a cuestiones que tienen que ver con si el elemento tiene alguna liberación de momento en los extremos o en los casos más típicos sería elemento de armadura, elemento de marco, es decir, todo está rígido, o elemento de resorte, es decir, aquel elemento que tiene una rigidez tanto traslacional como rotacional. ¿Ya? Entonces sirve para otros fines. Por el momento vamos a definirlo como marco, como frame. Entonces, él siempre inicia con un valor de 1, es decir, porque es el término por defecto. Y ahora, ok, para los nodos, mira, yo quiero hacer mi columna y mi columna va del nodo 1 al nodo 2. Entonces le voy a decir, mira, yo quiero el nodo 1 y quiero el nodo 2. Perfecto. Ahora, tipo, SkyShip tiene en consideración las siguientes descripciones para poder plantear elementos. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos? Mira, normal, continuo, miembros de compresión, tensión. Yo te sugiero que leas un poco la documentación si quieres profundizar más. Pero para poder tener en cuenta elementos que se intersectan y que se pueda considerar esas intersecciones como nodos que se dividan al momento del análisis, te sugiero siempre tenerlo en cuenta como elemento continuo. Ahora, el ID, pues sería el elemento que ya habíamos creado, un ángulo de rotación respecto a su eje, ninguno, es algo genérico, le vamos a dar a aplicar. Entonces si vemos ya se nos creó aquí el elemento 1. Y aquí a la izquierda tenemos, oye mira, tienes una sección 1 llamada elemento genérico. Creemos el otro, va del nodo 2 al nodo 3. ¿Ya? Entonces ahí lo tenemos. Y la sección es 1, es continuo, ningún ángulo de rotación y le damos aplicar. Perfecto. Ahora, con los apoyos, veamos acá, oye, cómo están nuestros apoyos. Tenemos un empotre en A y una articulación en B. Ok, entonces nos regresamos y ahora necesitamos seleccionar los nodos. Directamente, así como está nuestro cursor, podríamos seleccionar el nodo 1, dar aquí regresar y en soportes. Y ahora yo tengo el nodo 1 seleccionado. Quiero asignarle a ese nodo 1 algún apoyo. Entonces, para poder traer ese elemento seleccionado, le tengo que dar acá, mira, donde dice esta flechita, dice, oye, importa los nodos que están sombreados. Entonces le vamos a dar ahí y ya me importó el 1. Entonces, ¿qué tipo de restricción aquí le vamos a dar? Fíjense bien, F significa fixed, que significa restringido, y R es, a ver, F y R, aquí están, miren. Vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué significa released? Ya, o mejor dicho, pues liberado. Ya, entonces, la primera, la primera descripción tiene que ver con los desplazamientos a lo largo de los ejes, es decir, lineales, y lo otro con respecto a las rotaciones. Entonces, si lo queremos que esté completamente empotrado, podríamos darle acá. Entonces, vamos a darle acá y le damos que este de aquí es un fixed support. Le damos aplicar. Ya lo tenemos ahí. Ahora, en el nodo 3 lo seleccionamos, nos vamos aquí atrás, nos vamos a soportes, le damos acá para importarlo. Y ahora esto de aquí tiene que ser una articulación. Entonces podríamos darle acá,
2D Pin Support. Bueno, hay que tener en cuenta pues que como esto está, o sea, esto está pensado para un modelo en 3D. Entonces lo mejor es tener en cuenta este empotre que está en 3D y esta articulación que está en 3D. ¿Ya? Y le damos a aplicar. Aunque él esté, o sea, el análisis es en 2D, pero ya luego nosotros tengamos las cargas, tengamos el elemento cargado, entonces la solución va a quedar solamente en el plano. ¿Ya? Entonces no nos preocupemos por eso. Ya tenemos ahí asignado esos elementos. Podríamos hacer una visualización acá con el renderer de este elemento. Miren. Claro, hoy te manda un warning. Mira, no has definido una forma de sección. Entonces yo voy a proponer algo. ¿Ya? Entonces solo por efectos de representación. Entonces si le damos aquí, Skyship tiene una opción de renderizado bastante atractiva que ustedes pueden ver ahí. Ya en modelos más complejos, con distintos colores, distintas secciones, la verdad que es muy útil, pues, con los diseños que se pueden hacer. Perfecto. Entonces, si ven, aquí yo tengo, miren, mi modelo. Él está, aquí lo tengo en 3D. Pero claro, él va a ser analizado en el plano porque así será la solución una vez se ingresen las cargas. Si quiero regresar a la vista, me voy acá, en vistas, y le digo en vistas y después en top. Perdón, en vistas y después en front. Aquí, ya lo tengo el elemento. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos aquí definir la carga. Mira, tenemos una carga de 4 toneladas y de 3 toneladas por metro. Entonces, acá es interesante porque esto lo teníamos en toneladas, pero no habría ningún problema de considerar que este T son kilonewtons, porque al final pues no se hace una conversión directa así de unidades en nuestro ejercicio, es solo para que el elemento, o sea, para que el dato numérico nos coincida. ¿Ok? Entonces eso haremos, en vez de ser toneladas, la vamos a considerar como, como kilonewtons. Tenemos 4 aquí a 3 metros y de 3 toneladas por metro arriba. Aquí te pide guardar, entonces le vamos a dar guardar acá. No sé, aquí le puedo dar en el elemento aquí y darle un nombre. Ok, en este caso le voy a poner frame, example, YouTube, Garilosas 1. Así lo vamos a poner. Listo, ya está guardado. Entonces, ¿qué es lo interesante de acá? Que este archivo ya se te guardó en los servidores del programa, ya está respaldado y cualquier cosa, pues ya tienes ahí un soporte. Es decir, no tienes esa vulnerabilidad que lo pudieras tener con un programa de escritorio. Ok, entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Apliquémosle la carga. Entonces, tal como la parte es muy sencilla del software y muy intuitiva, o sea, la intención es que nos simplifique el proceso modelado, entonces vamos a aplicarle las cargas. ¿Dónde? Cargas distribuidas a este elemento. Entonces, al primer elemento, que es el 2, aquí me regreso, me voy a cargas distribuidas y empiezo a ver, mira, hay que, como seleccioné el elemento, le tengo que dar acá para importar, ¿ya? Para importar ese elemento. Entonces después tenemos cargas, yo le puedo colocar cargas en X, en Y, en Z, según lo que necesita. Y mis cargas van a ir en Y. Entonces, en el nodo inicial, mi carga tiene un valor. Vamos a ver cómo está esta carga. Veamos cómo está la carga de va contraria. Entonces, en el nodo inicial tendrá un valor de 3. Y en el nodo final, no, será 0. ¿Ya? Entonces, ahora otro aspecto. Esto tiene que ser negativo porque va hacia abajo la carga. Menos 3 y 0. Y ninguna otra carga. Entonces, inicia en 0, termina en 100. Ahora, el grupo de cargas le podríamos ponerle aquí, no sé, pongámosle carga o load example. Para que todo quede en este identificador de carga. Load example. ¿Ya? Entonces, ya con esto, con el elemento seleccionado, le damos aplicar. Y si ven, ya tenemos ahí nuestra carga. Habíamos comentado que esto está en kilonewton, no importa, el ejercicio antes estaba en toneladas, pero
Supongamos que son toneladas o kilonewton, lo que interesan son los datos numéricos. Ok, entonces, perfecto. Vamos a ver si al final, pues puede que nos varíe un poco, pero ahí vemos cómo ajustar esas unidades para tratar de obtener los mismos resultados y compararlos. Esas son cuestiones menores. Entonces, vamos para atrás y ahora necesitamos cargas puntuales. ¿Ya? Vamos a ver aquí, vamos a seleccionar este elemento, lo vamos a regresar y le vamos a dar cargas puntuales. ¿Ya? Claro, la carga puntual tiene que ver con los nodos y también con los elementos. Entonces, para poderlo seleccionar para el elemento, tenemos que darle aquí en miembro. ¿Ya? Entonces, como tengo seleccionada la columna, le doy aquí importar y después, oye, me está pidiendo una, una posición, mira, en porcentaje. Aunque también podría darle aquí, oye, quiero ingresar una distancia en vez de un porcentaje. Entonces, ¿en qué distancia? ¿Cuánto está este elemento? Este elemento está a 3 metros. Entonces, le voy a dar aquí 3 metros y le voy a dar Submit. Entonces, él ya me da el cálculo. Mira, está al 60% de la longitud. ¿Hacia dónde va esta fuerza? En X. ¿Cuánto tiene el valor de esta? Son 4. Entonces, le vamos a dar 4 a la derecha y el grupo lo vamos a dejar en load example. ¿Ya? Entonces ya tenemos el ID del elemento, la posición donde está, y lo ingresamos ahí para que él calcular el porcentaje a un valor de 4 la carga y le damos aplicar. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí nuestro modelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, nos vamos a regresar acá y ahora sí, e incluso miren, aquí ya está en verdecito, es decir, está palomeado. Oye, mira, se puede ya resolver tu modelo. Entonces le vamos a dar resolver. Perfecto. El primer caso, que es un lineal estático, ya un análisis lineal. El software tiene opción para hacer una corrida con un análisis de buckling, es decir, tener en cuenta la solución del problema del eigenvalor y el eigenvector, también el aspecto no lineal. Y hace poco liberadas las opciones para análisis de frecuencia y de un espectro de respuesta. Pero le vamos a dar aquí, Linear Static. Vamos a ver si todo está bien, si no hay algún problema. Si no, vemos cómo lo resolvemos. Entonces le damos OK. Entonces, si ven, nos aparece estas nuevas opciones aquí a la izquierda de estos botones. Y vamos a traer, vamos a ir a buscar aquí, vamos a ver si todo está bien, a ver, a buscar las reacciones para tratar de compararlas y a ir terminando este video. Entonces, veamos aquí. Entonces, las reacciones. Entonces, en teoría, pues la suma serían estas de acá. 405, 296. Vamos a ver, vamos a darle aquí. Oye, muéstrame las reacciones. Entonces, en reacciones, con el caso de carga, load example, le damos en reacciones y vemos que tendríamos. Vamos a ver, vamos a hacer esto un poquito a la derecha, más pequeño. Entonces, bueno, vamos a darle aquí en vista, en front, y vamos a traer esto de acá. Podríamos hacerlo un poco más pequeño aquí, solo para ajustar y tratar de comparar los resultados. No. Entonces, si vemos, pues tendríamos acá una carga horizontal de 1,056, una carga pues está bastante similar. Aquí la reacción ya cambió de 345 a 583. El momento está casi igual. Y después aquí la carga horizontal y la carga vertical. Hubo una redistribución en la parte vertical por las cuestiones de las unidades y que es kilonewton y todo. ¿Ya? Entonces vamos a tratar pues de en otro video hacer un poquito más de análisis con respecto a las unidades, tratarlas de comparar y ver dónde está esta pequeña diferencia. Pues, ok. Entonces, ahí lo tenemos. Que de hecho también vamos a resolver el ejercicio utilizando el método de rigidez y así ya tendríamos tres maneras de comparar que está bien o no el ejemplo. Pues entonces ahí tienen este caso. Si quieren los diagramas de cortante y de momento, simplemente se van aquí donde dice shear. Aquí tenemos los diagramas. Miren, diagrama
de cortante, diagrama de momento. También aquí está el de momento, podemos deseleccionar el de cortante. Tenemos aquí el momento, también el axial, porque es un marco, aquí es compresión, aquí es compresión. La torsión, no hay torsión, no hay ninguna carga que esté excitando la parte de torsión. Los desplazamientos, es decir, el desplazamiento en X y Y, si ven cómo se deforma este elemento, pues es muy mínimo. Claro, aquí está otro punto. Con las deformaciones sí requerimos tener una sección física, es decir, algo que queramos corroborar sus dimensiones. Entonces, puede que ser por ahí está la pequeña diferencia. Aún así, pues voy a revisar también el ejercicio manual, a ver si no hay ahí algún cálculo que haya pasado por alto. Está bien, no hay problema, lo reviso. Pero aún así, pues ya vemos cómo el software está dando estos resultados y podemos interpretarlos. ¿Ya? Entonces, este ha sido pues un pequeño ejercicio de un marco en el plano utilizando el software SkyShip. Esperen otras entregas aquí en mi canal para que podamos aprender más de este brillante programa. Porque una de las mayores ventajas que tiene es su servicio a través del acceso a la API. ¿Qué es una API? Pongámoslo en un aspecto muy sencillo. Mira, tú haces un pequeño código y tal vez quieres, no sé, digamos, quieres tal vez diseñar estos elementos y quieres probar varias secciones. Entonces puedes hacer, por decirlo así, un for. Oye, considera estas secciones, pero en cada iteración de asignar esas secciones, ve al servidor, modela la estructura, cambia la sección, tráeme los resultados, esos resultados colócalo en una tabla y después córrelo por todo eso, después con esos resultados, oye, encuéntrame el máximo por cada iteración, grafícalo, etcétera. Es decir, para que te ayude a ti una herramienta de una manera programática, ¿ya? Entonces, en otra entrega, pues vamos a seguir viendo el uso de este programa y claro, vamos a hacer este ejercicio a través del método de rigidez y lo vamos a revisar para que ya quedemos conscientes de que todo está bien. Bueno, entonces ha sido un gusto, espero que les haya gustado este video, fue un poquito extenso, pero les introduzco este tema y genial software, así que espero que le den like al video, por favor compártanlo con sus amistades y los espero nuevamente en otra entrega de otro video. Se cuidan.